Bienvenida, bienvenido a Quedamos para un café, el podcast conversacional conducido por Seu. El último miércoles de mes nos sumergimos en apasionantes charlas con un protagonista distinto en cada episodio. La premisa es sencilla, conversamos tomando café. Así que pasa, ponte cómodo y sírvete una taza. Comenzamos. Hoy quedamos para un café con Remei Capitán. La conocí en el podcast de Rosa Pujol y Carmen Raigadas, Lo que me sale del copy, y supe en ese mismo instante que quería hablar con ella. Remei acompaña a las familias cuando han perdido a sus seres queridos, homenajeándolos, realzando su vida y su legado, para hacer un poquito más fácil el momento de la despedida. Acompaña en el duelo, organiza ceremonias, homenajes y también acompaña en cuestiones más terrenales como gestiones administrativas y burocráticas. Es una persona vital, sensible, dulce y amable, que además tiene una voz súper radiofónica. Estoy deseando conocerla un poquito mejor, así que empezamos. Bienvenida, Remei, ¿cómo estás? Gracias. Después de esta presentación, pues hombre, como tengo que estar maravillada y encantada y agradecida. Nunca me habían dicho que tenía una voz radiofónica. Pues a mí me lo parece. Tendré que creer más que nada porque como el tema de los podcasts es tan reciente, ¿no? Y tan actual, la verdad es que no me había escuchado tanto como ahora, pero bueno, se agradece. Gracias. Gracias a ti por venir y por ponérmelo todo tan fácil y hablar de estos temas que a veces son tan tabús y cuesta encontrar información. Tú misma lo has dicho, yo hago homenajes a la vida, aunque mi profesión o mis estudios base o dilo como quieras, no tienen nada que ver. Yo terminé una carrera, yo soy economista de estudios y con un máster de asesoría financiera, después de 22 años en el banco trabajando con diferentes roles de responsabilidad. Ir a parar aquí, la verdad es que no es casual precisamente porque, bueno, supongo que somos fruto de unos programas de vida paternales, maternales. Tenemos unos ancestres que nos marcan rápidamente cuál será nuestro camino. Y entonces yo empecé por el camino de la economía y del banco, aún queriendo ser desde chiquitina médico. O sea que el tema de ayudar a las personas ya estaba ahí. Y no creo que no las haya ayudado. Con el tema del banco los he ayudado todo lo que he podido, mientras yo he podido y ha estado en mis manos poderles ayudar. Y fue cuando precisamente esa empresa se vuelve como muy, 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 muy grande, cuando cuesta mucho ya ayudar, porque pasas de ser una persona responsable con responsabilidades y con criterio propio a que te quitan todo y no puedes ayudar de la manera que tú crees, ¿eh? Y no estoy criticando el banco, sencillamente que entonces es cuando yo me encontré ya que ahí sobraba, empiezan mis dudas de si realmente estaba haciendo lo que me gustaba, porque ya iba a trabajar a disgusto. Y cuando uno va a trabajar a disgusto, por mucho dinero que ganes, que no me voy a quejar del dinero que ganaba, con 3 hijos y gastos que tengo, me lo tuve que pensar muchísimo, muchísimo antes de hacer el paso que hice. Aparte de que ponerme en agraïments, que hace homenajes de vida, tampoco no es casual. Me llamo Remei, que es remedios, es ayudar, es ayuda. Mi nombre viene de una promesa hecha de mi papá, alguien que le ayudaba a darle de comida, o sea, fíjate. Entonces, claro, es tanto programa que al final lo que no podía ir es en contra de lo que a lo mejor he venido a hacer en este mundo. Eso es lo que yo creo, en esas cosas, ¿eh? Me gustan mucho estas cosas. Espiritualmente me hicieron cristiana católica mis padres, me bautizaron, hice todo, comunión y todo, pero luego a lo largo de la vida yo creo en la espiritualidad de las personas, en el amor. Me da igual cristiano, católico, hebreo, musulmán, todos son tan bonitos y todos tienen tantas cosas que acariciar. Todo el mundo creemos en cosas, todos creemos en quienes se dice, es decir, laico, cree en el amor de sus hijos o de su pareja o de sus amigos o de sus hermanos o de la gente de la calle. Estoy convencida que todos tenemos creencias. Y agraïments viene de eso, de todo un programa, de mi padre, de mi madre, de mis hijos, de mi segunda que está operada del corazón, de mi hijo que es etíope, de mi mayor que es muy potente, de mi marido que me acompaña, mi enfermedad cuando caí enferma, tuve que dejar el banco y coger las riendas de lo que realmente he venido a hacer a esta vida, que es ayudar, pero ayudar desde el corazón y hacerme responsable yo de a quien ayudo y cómo le ayudo. Eso es importante. No depender de nadie que me diga cómo tengo que hacerlo. Y eso quiero puntualizarlo porque muchas personas me dicen,
Bueno, pero es que lo que tú lo haces, muchos sanatorios grandes de Barcelona, Madrid, Mémora, Altima, ese acompañamiento, esos funerales distintos, ya se hace. Y yo digo, bueno, yo creo que no. Yo creo que cuando alguien te dice cómo tienes que hacer las cosas en un final de vida tan importante, no entienden mi trabajo. O yo no lo explico suficiente bien. El nacer es libre. Tú puedes nacer en un campo, en una cueva, en un hospital o en una bañera. El morir no es libre hoy. No nos dan libertad de morir. En este país, en España, hay unas leyes que me gustaría saber hasta qué punto son legales, porque están jugando con nuestros difuntos y con nuestra manera de decir adiós. Te obligan a ponerte en una caja. Yo no estoy hablando de que tengamos que desmontar lo que hay muchos años de abuelos, ¿eh? Pero ni querer coger costumbres o rituales orientales o sudamericanos, ni mucho menos, ¿eh? Pero quien no puede pagar eso, ¿qué hace? Tiene que pedir al ayuntamiento, tiene que pedir ayudas, pasar mal una cosa tan digna como es la muerte, porque es un paso más de nuestra vida. O sea, la muerte es un paso. Entonces, ¿por qué nacemos libres si tenemos que morir con la pena de que a lo mejor no podemos ni pagarnos todo lo que ahí depende, ¿no? En muchos países te queman con una sábana, te dicen adiós, te hacen tus rituales. En Holanda hay unas camas súper preparadas con una placa fría debajo para que tú puedas tener ahí tu persona querida los días que hagan falta, para que vengan todas las familiares de todas partes y tantas cosas que tendremos que aprender de los gente que dignifica la muerte. Yo no me quejo de que sea obligatorio una caja si quieres que ese cuerpo no se estropee para dignificar a la persona querida, pero por favor, no lo hagamos estilo catálogo. Me acuerdo de mi abuelo y mi abuela que pudimos hacer el velatorio en mi casa, entonces hacíamos los velatorios en casa, éramos los propios tanatorios, ¿eh? Que la gente venía, quien no te traía sopa, te traía una tortilla, hablábamos de mis abuelos con toda la libertad, el dolor era muy grande, pero realzabas a las personas, te explicaban historias que quizá tú ni sabías. Quien dice abuelos, que a lo mejor alguien dirá, pero es muy fácil decir adiós a un abuelo porque toca, ¿no? Es ley de vida y esa frase es lapidadora, porque ¿cómo yo voy a hablar de que no duele la muerte de un abuelo? Quizá un abuelo para alguien es lo más, porque no tiene más que un abuelo. Quizá no tienen padres, ni hermanos, y es quien le ha criado. La muerte se siente aquí. Y el vínculo que tienes con la persona que se muere es lo que hace que sea más desgarrador o menos. Son los vínculos los que nos duelen, no es el grado de parentesco. Un hijo, claro que duele, por favor. ¿Cómo no va a doler la muerte de un hijo? Mucho. Pero si el vínculo con ese hijo no es bueno, hace años que no lo ves, te ha maltratado, te ha robado y le has quitado de tu vida, ¿va a ser doloroso? No. ¿Quién soy yo para decirlo? Si al final la muerte lo que hace es rompernos por la mitad, porque quien se va lo quieres que esté ahí. Es el apego, que también en Occidente no nos ayudan, ¿no?, a desapegarnos de las personas. El apego, el amor, el querer estar, el compartir con esa persona, sea quien sea, dentro de la jerarquía de tu familia o amistades, eso es lo que te hace dolor. Y ahí es donde ese final de vida yo quiero, lucho y trabajo para que sea no lo menos desgarrador posible, porque desgarrador lo es, pero sanarlo, limpiarlo, para que luego nuestro duelo pueda empezar un poco bien. Porque ahí empieza todo, ¿eh? En los homenajes empiezan todo. Yo entonces digo lo de la caja, ya que eso es obligatorio, cajas que la gente le pueda pagar, hacerlo digno, que te traten bien, con cariño. Los trabajadores de los tanatorios, que hay muchos, 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 que hacen cursos ya para empatizar con las familias. Muchos, no estoy criticando los tanatorios porque yo colaboro con uno, o sea que no puedo criticar ni mucho menos a los tanatorios, pero les pido por favor que igual que nos reciclamos todos en nuestros trabajos a nivel de estudios, por favor que se reciclen a nivel de duelo, de tratos. Cuando se muere un bebé, el duelo perinatal, no puedes tratar a una parejita que se le ha muerto un bebé, aunque sea un aborto de 5 o 6 meses, como ya tendrás otro, tienes tiempo. Esas frases que duelen tantísimo en ese momento, ¿no? Las ceremonias, tanto religiosas como laicas, en los tanatorios las vivimos como propios catálogos. ¿Qué música quieres? ¿Qué flores quieres? Aunque ya se sabe que es obligatorio ir a parar a un tanatorio, no en el velatorio, sino todo el proceso de caja con hielo, si quieres o no quieres flores, tu coche fúnebre, aunque todo eso sea obligatorio, que velarlo también se puede velar en casa, que lo sepáis. Yo tengo muchos usuarios que han hecho el velatorio hoy, siglo XXI, en septiembre del 2023, el velatorio en casa.
lo único que tienes que pedirle a tu tanatorio es esas cajas portátiles para que se mantenga tu persona querida en unas temperaturas idóneas, pero se puede hacer. A partir de ahí, esa dignificación es lo que yo grito al cielo, que por favor, si yo lo hago y yo lo propongo a mis familias y yo lo he convertido en un proyecto de vida, ¿por qué no lo pueden hacer ellos? A mí me da igual que lo que yo estoy haciendo lo hagan miles de personas. Ojalá las chicas y chicos que trabajan en los tanatorios no les obligaran a un tiempo, a 20 minutos, a media hora, a que los músicos tocan esas piezas y ya está. Si quieres otras piezas, no tenemos tiempo porque es que son 24 horas. Y corre. Y entonces hacen las mismas preguntas con una tablet a los mismos familiares para contar la historia, que queda muy bonita, porque la verdad es que lo saben hacer muy bien. Son compañeros que han hecho cursos de comunicación y al final, a su manera, hablan de esa persona. Pero ¿dónde queda él? ¿Dónde vivió? ¿Dónde nació? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo ha sentido su muerte? ¿Qué quieres que diga de él? ¿Qué te apetecería? Ese momento, esas 2, 3 horas, 4 de acompañamiento, ¿no? De lloros, de risas. Tú no sabes esas 3 o 4 primeras horas que pasas con los familiares, cuando las tengo, depende de cada familia. Hay familiares que en media hora te dicen, no sé qué contarte más. Yo les digo, pues toda una vida, ¿no? No, pero es que no hablaba mucho, era muy discreto. Hay familias que con eso tienen bastante y con ese dibujo de su familiar ya es bonito. Pero hay otras que se reúnen los sobrinos, los nietos, todos quieren hablar, todos. Y todos te cuentan cosas. Has abierto tantos melones, Remei, que me da para una temporada entera. Podría ir despedazando todo lo que has ido enumerando y hacer una temporada entera contigo de un podcast. Con lo que digo, a veces la gente dice, es que te vas a poner en contra. No, yo no me voy a poner en contra de nada. Pero ¿por qué nos quejamos de la luz, de la factura de la luz, del gas, del agua? Y nadie está hablando del por qué. Hay empresas que venden y me estoy tirando tiro encima. Yo colaboro con un tanatorio, pero es que me da igual. Yo con mi proyecto quiero dignificar la muerte y ayudar a mucha gente que no puede pagar ese momento. Tiene que pedir ayuda al ayuntamiento o al Consell Comarcal en Cataluña, en este caso. Hay empresas que se han dedicado a vender cajas de cartón. Yo creo que la respuesta es sencilla y es que vivimos totalmente de espaldas a la muerte. Entonces, como es un momento tan delicado y tan único y tan desgarrador, no quieres ni pensar y dices, oye, nada, pues que sea lo que Dios quiera, ya lo pagaré como podré. Y si esto es lo que hay, tendremos que hacerlo así. Entonces, dentro de lo que hay, que yo no lo critico, vamos a darle la vuelta. Vamos a tener cajas de cartón para los que no puedan y quieran una incineración. Se va a quemar igual la caja. Y ten también cajas súper bonitas para los que crean que cogiendo una caja de 4.000 euros van a honrar a su difunto. Ole ellos, pero ole también los que quieran una caja de cartón porque van a quemarla y no es que no puedan pagarlo, a lo mejor pueden pagar más y mucho más, pero por su criterio de valores humanos no quieren. Y eso no está en nuestro país. Y eso me he dado cuenta cuando yo solo hice el proyecto de Raimens para ayudar a la gente a acompañarlos a morir, a sanar la herida al final de vida, a hacer homenajes de vida, que donde mejor me lo paso es escribiendo ese momento en formato de metáfora, que muchas familias me dicen, Remei, de todo lo que te hemos contado esto, no lo digas, eso por favor no lo digas, en formato de anécdota divertida. Y yo le digo, yo lo apunto, porque yo no voy con una grabadora, yo voy con papel y bolígrafo, y cuando veo una emoción, tanto divertida como de llanto, le voy dando como colores, como círculos, en otra, un triángulo. Yo tengo mis propias nomenclaturas para luego, cuando tengo que escribir la ceremonia, saber dónde hay énfasis de dolor o énfasis de tristeza o de alegría. Entonces, claro, transforma todas esas palabras en una metáfora donde entra todo lo que te han dicho, aunque lo que no tenías que decir también, pero lo digo sin que nadie lo sepa y solo es un tema entre la familia y yo. Queda ahí y no sabes cómo sanas muchas heridas, porque hay familias que tienen asuntos pendientes y te los cuentan. Y sanar esos asuntos pendientes en esos momentos, no te imaginas cómo libera. En el episodio anterior a este, que grabé con Silvia Pueo, que es psicóloga, y hablamos del duelo, y ella nombraba la importancia de un ritual de despedida, sea, el que cada persona elija. Incluso hablábamos de niños que se despidan con una carta o con un dibujo, porque a lo mejor no es beneficioso para ellos que vayan a un tanatorio, pero sí hablaba de la importancia del ritual de despedida
para iniciar el proceso de duelo? Eso es mi trabajo. Y no lo digo yo que sea sanador, yo te traslado palabras de mis familias. Mis familias cuando empecé me dijeron, Remei, es que ha sido como un bálsamo sanador. Esa es la palabra que me dijeran. ¿Sabes qué sensación tenemos agridulce de que estamos contentos dentro del dolor? O sea, nos vamos alegres cuando tendríamos que estar muy tristes y eso nos hace sentir confusos. Y yo les decía, oye, esta es mi función, darle la vuelta a la muerte para que tú puedas sentir ese dolor, pero sanamente, para que puedas empezar tu duelo haciéndole ese homenaje. Y si quedaba alguna herida abierta, haciendo esa ceremonia de manera metafórica, no es que la cierres, pero sí le das otro color, que digo yo. El tema de los niños es muy bueno. El tema de los niños no es que no tengan que ir al tanatorio, es que sencillamente pues se lo podemos preguntar. ¿Quieres ir te apetece? ¿Te da miedo? ¿Te viene de gusto? Yo te llevo. Preguntándoles a los niños de 7, 8, 9 años, saben lo que quieren y a estos niveles, no me refiero, saben lo que quieren, si quieren o no ir a ver al tanatorio, a su padre, a su madre, a su hermanito, a sus abuelos. Y si te dicen que sí, pues sí, quieres dibujarle alguna cosa y se lo vamos a poner allí. Yo en las ceremonias rituales funerales que vienen muchísimos niños, pongo mi pizarra y todos los dibujos que me traen se lo hacemos como ofrenda en el mismo funeral y los vamos poniendo allí como un imán y queda toda la pizarra llena de esos súper dibujos, aparte de, bueno, de inflar globos y tirarlos al cielo cuando se termina, decir una palabra querida, con qué palabra ellos resumirían qué sienten por esa persona querida y tirarla al cielo. Hay tantísimas cosas que se pueden hacer en un funeral, en los homenajes de vida de nuestras personas queridas, como vidas. Es que yo soy de una manera y tú eres de otra, entonces mi funeral va a ser distinto del tuyo. ¿Cuál es la mayor necesidad que encuentras en las familias que acompañas? El desconcierto, la falta de información, el miedo, el qué dirán, el yo no sabía que esto se podía hacer, necesidad de el post, qué pasará luego, la documentación, el no saber que si tú te mueres en un hospital puedes ir al tanatorio que te dé la gana y eso no te lo cuentan. Desconocimiento de muchas cosas. Pero si el hospital te da un sobre así de grande, donde ya te dicen tienes que ir ahí y tú eres de un pueblo chiquitín, en ese momento tú no sabes qué derechos hay. Los derechos de cuando nos morimos, nadie. ¿Tú has sentido en algún programa de televisión que hablen de los derechos de los muertos? No. Yo recuerdo cuando nacieron mis hijos, mi madre siempre nos tuvo un seguro de decesos desde que éramos niños. Y yo, siguiendo la costumbre de lo que vi en mi casa, cuando nacieron mis hijos, los metí en la póliza para que estuvieran cubiertos y, bueno, nosotros la mayoría somos partidarios de la incineración, pues que estuviera eso preparado y tenemos testamento, mi marido y yo. Sí que me encuentro muchas veces en mi círculo cuando hablo de estas cosas, que mucha gente me responde como si estuviera tentando la suerte o me dicen que malfario, ¿no? Aquí en Galicia que hay mucha tradición de meigas y tal, y digo, mira, lo único seguro que tengo en esta vida es que me Es voy la a muerte. morir. Entonces, cuanto más fácil se lo deje a mis hijos o a las personas que vengan detrás, nosotros tenemos un papelito con todo como queremos, donde están los papeles, los niños lo saben, mi mayor tiene 23, pero mi pequeño tiene 12. Y ellos saben que existe esa documentación. Creo que el ser consciente de que la vida se acaba te hace disfrutar mucho más de la propia vida y que cuando llegue ese momento tú puedas tener la ceremonia o la despedida que siempre quisiste. Porque yo, por ejemplo, que no tengo, o sea, estoy bautizada como tú, pero no soy practicante para nada, no me gustaría que hubiera un cura oficiando mi ceremonia de despedida. Me gustaría que hubiera una persona como tú. Bien. Si mi familia no lo sabe, si yo no se lo cuento, lo normal es que haya un cura. Entonces a veces me encuentro con ese tabú, ¿no? Has dicho la palabra clave, lo normal. ¿Por qué? Aquí hay muchas cosas. Estamos en un país donde hemos estado 40 años con una dictadura donde, queramos o no, hasta hace poco en la renta tenías que poner si querías pagar o no a la iglesia. Yo no tengo nada contra la iglesia, por favor, ¿eh? Pero, ¿por qué lo normal dentro de cuando te mueres? Es que llamen al cura. ¿Por qué a todos nos ponen en ese capazo? ¿Por qué hemos protocolizado la muerte con el cristianismo o con el catolicismo o con el hebreísmo o con el musulmán? ¿Por qué la hemos protocolizado y la unimos mentalmente con una religión? Preguntamos, por favor, a las familias. ¿Tienes alguna religión o eres espiritualmente libre? Entonces,
eso es lo que yo no entiendo en el siglo XXI, donde vamos a la luna y estamos casi cambiando el tiempo, la climatología, y vamos casi a ir en coche sin que tengamos conductor. ¿Por qué nacemos libres, como te he dicho antes, y tenemos que tener una póliza de decesos, como tú muy bien has dicho? Yo la tenía para mi mamá, para morir. ¿Por qué nos vale 3 y 4 mil euros quemarnos? ¿Por qué? ¿Y por qué te obligan a ir a un hospital cuando te mueres cerca de una población en un hospital? ¿Dónde están los hospitales? A ver, en las poblaciones grandes, ¿no? Muy bien, pues si tú eres de una población chiquitina de Galicia, que hay un tanatorio, que allí te conoce todo el mundo y quieres ir allí, ¿por qué tienes que pasar primero por el tanatorio de Vigo, por decir algo? Sí. Porque así te lo dice el hospital. Si tú no conoces tus derechos, no los puedes ejercer. Y como de este tema no se habla, pues no sabemos. Entiendo que el hospital ahí, y aquí lo digo ahora con la boca chiquitina, ¿eh? Porque como no lo sé, si no se habla, ¿qué pasa? ¿Por qué el hospital te manda allí? ¿Alguien cobra? ¿Por qué el tanatorio grande se encarga de que cojas la caja allí? Oye, de acuerdo, ve al tanatorio grande, que te pongan en un frío, que te trasladen en el coche y la caja la compras en el tanatorio chiquitito. No, ¿por qué? Porque el negocio grande está allí. Entonces él te traslada a tu pueblo chiquitín de Galicia, ya metidita en la caja, arregladita, y allí pues vas a tener tu velatorio con los amigos que te van a venir a ver y poquita cosa más. O sea, es una caja de Pandora y cuando yo hablo digo, tengo que hablar con la boca muy chiquitina porque es que igual me vienen aquí 4 kamikazes de atrás de los grandes mafias de los tanatorios y me matan. No, te lo digo de verdad. Cuando yo saco este tema y digo, ¿y por qué yo no puedo ir a morirme si me da la gana a mi pueblo? De cerca si estoy en un hospital de Lérida. Por favor, ni me llevéis al tanatorio grande de Lérida. No, allí no hago nada. Prefiero que se gane la vida mi amigo del tanatorio de mi pueblecito chiquitito, que lo conozco desde que nació, y él se gana la vida ahí, que darle de comer al que está en una población grande. Puedes hacerlo, sí, pero tienes que meterte dura con el hospital, saber decir, yo sé mis leyes, sé mis derechos, y si no, llamo a la policía. Claro, en ese momento, ¿quién hace eso? Nadie. No tienes más de problemas, claro. Yo, me haya gustado o no, mi lucha y mi gran querer hacer es homenajes de vida, homenajes de vida, homenajes de vida a tope. Pero claro, te das cuenta que las familias, como tú me has hecho la pregunta, te dicen, pero Remey, estoy disgustada porque me he encontrado con esto, que yo quería que mi papá fuese allí y no he podido, o quería vestirlo y no me han dejado, con tantas preguntas y dolores que dices, aparte del dolor que tienes de la pérdida, te los encuentras hechos trozos y migas por toda esa cuestión de protocolo. Entonces es cuando yo me obligo a mí misma a decir, a ver, Lamas, oye, ¿es obligatorio esto? ¿Hay una norma no escrita? No, 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 te he preguntado. ¿Qué ley marca del BOE esto, esto y esto? No así exactamente. ¿Cómo? A ver, vuelvo a preguntar. ¿Es ilegal esto y esto y esto? No. Ah, pues, ¿a qué jugamos? Entonces, con la boca muy chiquitina, me he puesto en un melón que dices tú muy grande, cuando yo solo quería hacer homenajes de vida y ayudar a mis familiares. Hace 4 años que empezó Agraïments, dejé el banco, lo dejé del todo, ganaba dinero y ya no gano, Agraïments no gana dinero, de momento, es así. Me he metido porque mi compañero de vida, que es mi marido y mis hijos, me han dicho, adelante mamá, porque es tu proyecto de vida, no lo dejes para atrás porque ayudas a muchísima gente, pero me doy cuenta que no solo es ayudar, me he puesto en un máster, estoy terminando el 3er año, con IPIR Barcelona, con Alba Pallás, hice un posgrado en Lérida, en la UDL, pero vi que me quedaba muy flojito y con Alba Pallás estoy aprendiendo muchísimo. Cierto que no soy psicóloga y eso se nota mucho en este máster, ni terapeuta, pero estoy intentando trabajar lo máximo que puedo como para ponerme al nivel que necesitan mi familia sin no hacerles daño. Para poder hacerles un servicio integral de las ceremonias que necesitan de despedida y de todas estas cuestiones más legales, ¿no? Este máster lo que me ayuda es a qué no debo decir y qué nunca debo hacer cuando yo atiendo a mis familiares en el momento justo de la muerte y que me están pidiendo por favor que les ayude. Por mucho que yo lo haga de corazón y que lo esté haciendo porque creo que es mi vida y que he venido para eso, no puedo actuar solo de corazón porque me puedo equivocar y hacer daño. Entonces creí necesario formarme y me estoy formando. Claro, yo solo quería hacer esto, homenajes de vida, formarme en acompañamiento en el duelo, ayudar a las familias en un momento crítico que es el de la muerte,
decirles a las familias, tú puedes prepararte tu ceremonia, aunque estés muriéndote, porque ya verás que lo vas a poner más fácil a los de tu lado. Pero claro, luego te estás encontrando con que muchísimas de las cosas que tienen tus familias no son solo dolor de duelo, sino que hay toda una rabia y un enfado de cómo ha ido todo, ya no te cuento de la COVID, porque es una vergüenza. Y entonces, claro, yo digo, "Buah, aquí no. Y quizá he venido también a otras cosas, quizá no puedo dejar solo mi trabajo en manos de homenajes de vida y sanar, sino que tengo que aquí rascar este melón". Y divulgar, ¿no? Que la gente lo sepa, porque seguro que muchas de las personas que nos están escuchando pues ya habrán aprendido que tienen derechos y que pueden tomar decisiones y a lo mejor hasta se animan a hablar con sus familiares más cercanos y sacar este tema. Divulgarlo siempre con conocimiento de causa, tener exactamente las leyes. Como nadie me ayuda porque nadie me dice cuáles son, entonces no quiero hacer una divulgación así grande en redes todavía porque tengo que tenerlo muy claro de qué estoy hablando, ¿sabes? Que nadie me pueda pillar y decir, no, 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 vas mal, porque esto por ley, pa. Entonces, no quiero hacer daño a más gente, no quiero hacer daño, sino ayudar. Pues si te parece, dejamos un poco apartado el tema legal, que ya hemos hablado un montón sobre él, y me apetecía preguntarte cómo te preparas emocionalmente para acompañar a las familias. Buena pregunta. Mira, de entrada, cuando te llaman puede haber dos casos, tres, vaya. El caso primero que se esté muriendo, el que ya esté muerto y tengas que correr, o el que ya hace tiempo que se ha muerto y entonces tienes que preparar una ceremonia o un homenaje, como el caso de las muertes de COVID, que muchas han sido post-mortem. Yo creo que en todas la preparación, aun siendo casos muy distintos, es la misma, porque vas a atender un dolor. En el primero es un dolor que como la persona todavía se está muriendo, tienes que prepararte anímicamente para sostener a la familia. Me pongo en su piel y entonces, como yo tengo que ser la profesional para que no caiga, voy en formato de sostén, de escucha, de amabilidad, de arropar. Y como todavía la persona está viva y a veces incluso cuerda, pues fíjate que ayuda. Eso ayuda mucho, porque ella es la que te dice gracias por estar aquí. Y su fuerza es tu fuerza, la mía. En ese momento la fuerza de la persona que está muriendo es tu fuerza. Y ahí es donde yo me sostengo, porque si eres capaz de pedirme en ese momento, ven, que quiero que mi familia haga esto así, así, así. Y tú le das la mano y le dices, oye, ¿tienes miedo? ¿Sabes dónde estás? ¿Te estás preparando para irte? Su fortaleza es tu fuerza. Ya cuando ha pasado todo, como cuando están muertos y tienes que correr, tienes que ponerte ahí en tu papel, e incluso los postmortems que tienes muchísimo tiempo para preparar el funeral y ahí lo disfrutas mucho. Evidentemente, cuando termino, cualquiera de los tres casos, yo tengo un espacio que quiero mucho, que me voy siempre, es un lago muy bonito que está aquí cerca. Si hace buen tiempo me tomo una cerveza, miro al horizonte y lloro mucho. Agradezco, lloro. Hablo con las personas que he acompañado a morir, hablo desde el corazón. Les doy las gracias por haberme dado la oportunidad de conocerles, porque gracias a sus familiares yo sé todo de esta gente. Y ya luego los despido a nivel espiritual, que tengan un buen camino y me friego mis lágrimas y continúo. Qué bonito, Remey. Me estás emocionando, ¿eh? No hace buen tiempo, no cojo cerveza, me cojo un café con leche, pero el ritual es el mismo. Y en los casos especialmente sensibles que parece que siguen siendo tabús e invisibles, como pueden ser los duelos perinatales o los suicidios, ¿cómo lo gestionas eso? El homenaje de vida es el mismo, ¿eh? Uh-huh. Pero ¿cómo lo gestiono? Pues fíjate que para mí es lo mismo, para la familia no. Pero entonces, como más lo normalices, más bien se sienten ellos. Cuando yo hará 3 años y medio, un funeral a un bebé de 10 días de vida que murió de una cardiopatía congénita, y ahí todavía no había empezado ningún curso ni nada de duelo perinatal, ¿sabes qué hago? Me pongo en su piel. Y si fuese mi hijo, ¿qué no querría oír? Y qué me gustaría que me dijera. Solo poniéndote en la piel del otro es cuando puedes hacer ese buen acompañamiento. Y entonces es cuando yo les preparo a las familias y les digo, vais a oír barbaridades en el hospital, en el velatorio, 1000 cosas, por favor. Mirad que no os duela tanto como lo que estáis sufriendo por la pérdida, que sea más dolorosa la pérdida que las palabras de las personas, porque no lo hacen para haceros daño, no saben más. Y como no saben más, os van a hacer daño, pero no lo hacen conscientemente.
El suicidio es una muerte desconocida, tabú, que hasta hace poco no dejaban ni enterrar a las personas que se suicidaban en los cementerios. Fíjate tú cómo tiene que ser de tabú. Entonces, no hay psicólogo ni psiquiatra en día de hoy que se atreva a decirte el motivo. Hay un 10% de suicidios que nunca lo dirías, nunca. Y el 90% son personas que están pues en manos de psicólogos o psiquiatras que han tenido algún percance mental o alguna enfermedad en algún momento determinado y se terminan suicidando porque ese cerebro hace un clic en un momento determinado. Las causas no se saben. ¿Quién es el valiente que dice qué valiente ha sido o qué cobarde ha sido? Estas frases es una infamia, pero es por desconocimiento, porque nadie lo dice queriendo hacer daño a la familia del suicida, ni mucho menos. Es porque como no hablamos de la muerte normal, ¿cómo vamos a hablar del suicidio? Ahora parece que están entrando un poco diciendo la típica frase que decían, es que si hablas del suicidio, como hablemos del suicidio, la gente más se va a suicidar. Por favor, eso es una locura. Hablar del suicidio ayuda a que la gente no se suicide, porque lo vamos normalizando. Entonces, las familias, y he hecho funerales de personas suicidas y estoy acompañando a un niño que su papá se suicidó hace poco, de 14 años. Y esos funerales los convertimos en lo que la familia me pide. Remey, qué vergüenza, ¿qué hacemos? No, ¿quién era tu hijo? ¿Cómo era tu hijo? ¿Qué le gustaría a tu hijo? ¿Cómo lo ves tú el funeral de tu hijo? Yo así, así. Pues vamos a hacerlo todo, de la A a la Z. Y eso lo agradecen muchísimo, muchísimo, porque de entrada se quitan la primera capa de vergüenza, de culpa, porque la culpa es lapidadora en el suicidio, y parece que con esa funeral hecho a medida, porque por desgracia los suicidios de hoy en día son de gente joven, entonces claro, es 35, 25, 40. Entonces los padres dicen, pero ¿por qué hemos hecho, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hemos visto? No, es que no tenías que haber visto nada. O sea, es una muerte como otra, con un añadido psicológico de un clic que no hemos entendido todavía el porqué de ese clic. Y ahí es donde tenemos que ayudarles a normalizarlo, a hacer un funeral y un homenaje de vida a la altura de la persona que se ha muerto y no por cómo se ha muerto. ¿Por qué un cáncer nadie pone en duda que se le tiene que hacer un homenaje y nadie pone en duda si era valiente o era cobarde? Pero como es una muerte donde el órgano que actúa es el cerebro, ahí todo el mundo, pues bueno, ¿por qué no hablar, no? La libertad de expresión es muy ancha, entonces todos opinamos sobre el porqué de esa muerte. Yo no me atrevo a hablar del porqué de una muerte de un suicidio, igual que no me atrevo a decir el porqué un ataque del corazón, el por qué se ha muerto un ataque del corazón. ¿Tú sabes por qué se ha muerto aquel de un ataque del corazón? ¿Aquí no preguntamos eso? No. No, para mí es lo mismo. Pero estamos a años luz de esas enfermedades mentales o de los clics mentales y del motivo del porqué. Ha salido varias veces a lo largo del episodio cómo esas frases dolorosas, esas palabras terribles pueden hacer mucho daño en situaciones de duelo. Entonces, si quienes nos están escuchando, aparte de sacar en limpio todo lo del tema legal, se quieren quedar con esta parte, ¿no? Que es mejor un silencio que una palabra que pueda herir. Siempre, ya sé que es muy básico y en todas las terapias de duelo y en todos los cursos de duelo y en todos los libros de duelo, es un mantra. Siempre decimos, mejor un silencio y quien se deje acariciar un abrazo que una palabra. Parece un mantra, pero es que es así, porque por desconocimiento y por querer ayudar, utilizamos frases y palabras de nuestro costumario, que digo yo, que al final son palabras costumarias, palabras, frases de nuestros abuelos, de antes, que van pasando de siglos a siglos, amén. Tú eres muy joven, no te preocupes, puedes tener otros hijos. Esas cosas que los decían mis abuelas, porque a su manera creían que así ayudaban. Pues quizá porque a lo mejor la vida entonces era distinta y eran más fuertes con el tema de la muerte, porque veían morir a sus hijos uno tras de otro y un aborto detrás de otro, y era mucho más transparente hablar de la muerte antes que ahora. Fíjate que hemos ido atrás. Yo tengo abuelas que habían tenido 12 hijos, de los cuales solo vivían 5, y se acordaban de los 12, y te hablaban de los 12. Este murió de este aborto, y todos tenían nombres y lo verbalizaban y te lo explicaban. Hemos ido atrás. Entonces, como ellas lo llevaban muy bien, llevaban su luto de negro, todo el mundo sabía que estaban en dolor, había un respeto. Por avanzar en el tema de la muerte hemos ido para atrás y nos cuesta mucho más sanar ese dolor. Yo digo que los avances técnicos
nos han hecho mucho daño a la hora de avanzar en el dolor de la muerte. Qué interesante, Remey. Estaría hablando contigo horas y horas, pero me gustaría ceñirme al horario que hablamos antes de empezar. Quería hacerte una pregunta de un servicio que ofrecéis que me generó muchísima curiosidad, que es la memoria digital del difunto y la muerte digital, pero en 2 minutitos. Eso ya existe en los tanatorios, existe. Es cuando tú vas a un cementerio, te encuentras que ahora, después de la COVID, se ha puesto tanto de moda ir a un restaurante y tener que pedir tu menú con un QR. Uh-huh. Eso hace ya tiempo había algún tanatorio o cementerio que lo ofrecía, que era ese QR. Eso, cuando yo empecé a Graimens, parecía, ¡guau! ¿Qué hace, no? Y ahora es tan fácil. Ahora un QR, desde la COVID, todo el mundo monta QRs a nivel digital. Entonces es todo ese homenaje de vida que tú le quieres hacer a tu persona querida, la digitalizamos en un QR y la puedes poner, o por ejemplo, en tu recordatorio o en el cementerio o donde tú te apetezca de ponerlo, pues es un QR, es la vida, es el funeral en digital. ¿Y la muerte digital? La muerte digital es importante también conocerlo, aunque Facebook se ha puesto mucho las pilas en ese tema. Cuando yo empecé no había norma ni nada, era muy difícil. La muerte digital es darte de baja de todas tus redes sociales, que es importantísimo, por favor, que dejemos los passwords y dejemos todo muy bien escrito a la gente que tienes al lado, porque si no estás dando tumbos por todas las redes, años y años, y la verdad hay gente que no les sienta mal tener a su persona querida por las redes, pero hay personas que lo pasan muy mal. En Facebook que te recuerden que hoy es el cumpleaños de alguien que hace 3 años que se ha muerto, ¿no? Entonces, la muerte digital en Facebook ahora, nada, entras en configuración y te pone, hay un apartado muy explícito que te explica cómo darla de baja. Tienes que mandar el certificado de defunción justo a Meta ahora y poca cosa más. Ellos se encargan de dártelo de baja. Si no tienes passwords, ellos te hacen todo, porque hay mucha gente que no deja nada. Y luego a nivel de LinkedIn, a nivel de redes sociales, tienes que hacer el mismo formato, entrar en configuración y ellos te ayudan a que tu persona querida se dé baja. Antes que no dejábamos passwords ni tenían ese avance en redes sociales, tenías que hacerlo a través de policía. Ir a la policía, hacer el certificado, pedir que te lo dieran de baja y ellos hacían los trámites. Ahora ya es más fácil. Ya tengo tarea para hoy, preparar todo eso. Bueno, Remey, todas las personas que pasan por aquí, aparte de llevarse mi eterna gratitud por su generosidad, muchas gracias por estar aquí, por contarnos esta historia tan apasionante de tu vida y tu proyecto, que espero que sea un negocio que te vaya fenomenal. Quería hacerte 2 preguntas. ¿Con quién te tomarías un café? Contigo. Pues espero que pronto, el próximo día que vaya a Barcelona, te llamo. Bien. ¿Y quién es la última persona con la que tomaste un café? Con mi hija mayor en Corfú, Grecia. ¡Qué viaje más bonito! Y más que me lo regaló ella, de sorpresa. ¡Qué guay! ¿Cómo molan los hijos? Y dice, mamá, como ahora no ganas dinero y yo sí, pues ahora te pago yo el viaje. Última cosa, ¿quieres comentar tus redes sociales por si alguien está escuchando el podcast y quiere buscarte? Vale, pues mira, son muy fáciles. Mi proyecto es Agraïmens, en catalán, Agraïmens. Entonces, en Instagram soy Agraïmens, en Facebook soy Agraïmens, en LinkedIn, aunque no lo utilizo muchísimo, pero como me etiquetan es Agraïmens también. Y nada, en Twitter no pongo nada, pero también lo mismo. A veces hay algún periódico o algún proyecto en Cataluña que te menciona, entonces en Twitter soy @Agraïmens. Pondremos el Instagram, que creo que es la que más utilizas, en el post del programa y el que quiera buscarte que se pase por allí. ¿Alguna última cosita que quieras decir a los que nos escuchan? Yo muy agradecida de que me hayan escuchado, porque no es un podcast que digamos de baile, ni de música, sino que es de muerte, con lo cual es mucho más complicado que llegue, que guste, que conecte, porque la muerte está a la espalda de todos, pero que por favor hablen con sus seres queridos de cómo quieren irse. Pues yo estoy segura, Remey, que este podcast va a ayudar a muchas personas a focalizarse un poquito en este tema, a tener conversaciones incómodas que a la larga nos facilitarán momentos difíciles y espero que resulte de mucha utilidad. Muchas gracias, Remey. A ti, por favor, por todo. Gracias. Espero ese café. Un abrazo. Gracias por estar ahí, al otro lado, y por acompañarnos en este episodio de Quedamos para un café. Te invito a suscribirte a este podcast desde tu reproductor de podcasting habitual. El último miércoles de cada mes te esperamos con una historia y un invitado que seguro te sorprenderá. Hasta pronto.